Muchas gracias por acompañarme en la charla. La verdad, para mí es un privilegio, lo digo de verdad, estar en el B-Sides, Colombia. De entrada, siempre me gustó venir a Colombia. Es un lugar que adoro, me encanta. Había estado en Medellín un par de veces, más veces en Bogotá, pero conozco algunas ciudades, entonces siempre que hay oportunidad y tengo el pretexto de hacerlo, bueno, pues vengo para acá. Roberto Martínez, trabajo para una compañía llamada Bulletproof, basada en Canadá. Básicamente servicios administrados de ciberseguridad. En este momento estoy al frente de un equipo de pentesters, la parte ofensiva, pero durante muchos años trabajé en la parte defensiva, en la parte de investigación. Yo trabajé 10 años para la compañía Kaspersky haciendo investigación de amenazas y durante esos 10 años, bueno, creo que, y siempre lo he dicho, siempre en mis cursos, en mis presentaciones, aprendí realmente muchos de los conceptos de seguridad que me ayudaron verdaderamente a entender de qué estábamos hablando, a saber que cuando se habla de ciberseguridad no estamos hablando de malware, no estamos hablando de atacantes maliciosos, sino que estamos hablando de actores de amenazas, estamos hablando de motivaciones y estamos hablando de objetivos. Eso es, todo se resume en eso. Una empresa que es atacada es porque un actor, un adversario, decidió por algún motivo atacarla. Todo lo demás es adorno, que si usó el malware tal, que si usó la técnica tal, que si explotó tal vulnerabilidad, al final es el medio, no el fin. Y desafortunadamente en ciberseguridad muchas veces nos enfocamos en el fin, pero en el medio, no en el fin. Es decir, nos preocupamos por detener el malware, nos preocupamos por encontrar las vulnerabilidades solamente y que pueden ser explotadas, pero nos preguntamos qué está buscando el atacante y si el simple hecho de que yo parche una vulnerabilidad lo va a detener. La realidad no es así. Un atacante en la vida real, si tiene la motivación suficiente, no se va a detener, no le va a importar. Si le falla un exploit, va a buscar la manera de sacarle la vuelta. Ok, no me funcionó el exploit, voy a buscar otra técnica que me funcione. Por eso es que las organizaciones fallan en sus estrategias de defensa, porque se enfocan en los medios, no en los fines. Y entonces el universo de los medios está muy acotado, muy limitado, hay un sesgo ahí. ¿Por qué? Porque va a depender las herramientas que tenga, va a depender qué tan bien sé configurarlas y va a depender cómo lo hago. Es mi cuenta de Twitter, por si quieren que tengamos contacto, me dará mucho gusto que nos escribamos por ahí y podamos tener comunicación más adelante. Muy bien. Dicho esto, les preguntaría, ¿ustedes están familiarizados con el concepto de inteligencia de amenazas? Perdón, el concepto de cacería de amenazas. ¿Sí? ¿Cómo definirían cacería de amenazas? En un concepto simple. ¿Cómo lo definirían? Aquí si quieres. No. ¿Alguien? ¿No? A ver. Encontrar la vulnerabilidad. Puede ser una forma de… Digamos, si tú haces un escaneo de vulnerabilidades, ¿estarías haciendo threat hunting? Correcto. Ok, bueno, en cierta manera buscas vulnerabilidades, en cierta manera buscas patrones de comportamiento, ¿cierto? ¿Sí? Y yo compartía con mis alumnos en la clase, en la capacitación que tuvimos estos días, era que parte de lo que aprendí todos estos años, trabajando en investigación sobre todo, de amenazas avanzadas, era que la mejor manera de desarrollar una estrategia de protección y defensa para las empresas era conociendo el adversario, conociendo aquellos que te pueden atacar. Mientras más sepas de ellos, tendrás una mejor posición estratégica para poder defenderte. Y esto es interesante porque esa información nos la proporciona la inteligencia de amenazas.
Y yo me di cuenta que la inteligencia de amenazas se necesita para todo. Es decir, yo no puedo simplemente comprar y desplegar EDRs, XDRs, herramientas de monitoreo, tener un SOC, si no sé realmente qué estoy monitoreando o qué necesito detectar. Y por eso el principio de inteligencia de amenazas es la base. Les voy a compartir un video. Yo pertenecía a un grupo de investigación llamado GREAT Team, Global Research and Analysis Team, y básicamente nosotros hacíamos threat hunting, pero de APTs. Es decir, aquellas amenazas que no eran detectables por los antivirus, aquellas amenazas que explotaban Zero Days que no conocía nadie y que se usaban para campañas específicas. Y parte de la base, y por eso les quiero compartir el video, era que la metodología para poder hacer hunting era justamente basarnos en esa información de los adversarios. Se los voy a compartir. Keep on going, but in security research make collections. We work in different channels to collect artifacts that may or may not match the pieces in our collection. Sometimes we join efforts with other paleontologists and share our findings. And finally, we'll have an understanding of the APT we're really dealing with. But the investigation doesn't stop there. You need to find new samples, reverse them. Reverse the communication protocol with the CNCs, map new CNCs, find new victims. It's a lot of work for a lot of different investigations at the same time. Sophisticated cyber attacks usually have very professional groups behind them. They have resources, clear goal, and a plan how to achieve it. And there are very few teams in the world capable of professionally investigating these attacks. Kaspersky Labs GREAT is one such team. GREAT is not just about analysing vulnerabilities or taking a look at malware. We are hunting the hunters. We are process hundreds of thousands of samples every day. The art of figuring out which ones are significant is a bit like finding needles in a huge haystack. We are grateful for every needle we discover, because this makes the world a little safer. Thank you.
Gracias. De por sí no tengo voz y luego sin micrófono creo que no me van a escuchar. Ok, bueno, básicamente eso hacía en la parte de investigación y les comentaba, parte del aprendizaje era que justamente una forma de desarrollar estrategias de defensa es entender quiénes son los adversarios, qué hacen, cómo lo hacen y a quién dirigen sus ataques, ¿no? Y definiendo la parte de Cyber Threat Hunting es una postura proactiva. ¿Por qué proactiva? Porque ciertamente la idea es anticiparme a cualquier amenaza que pueda existir en mi organización y que no ha sido detectada en ese momento. Por ejemplo, tradicionalmente el enfoque siempre hacia la parte preventiva es, ok, en la organización vamos a hacer un pen test, ¿correcto? ¿Para qué? Para encontrar vulnerabilidades. Ese modelo me permite efectivamente, y de hecho es la función de un pen test, encontrar vulnerabilidades. Pero nos quedamos en el camino. No siempre se enfocan solamente en explotar vulnerabilidades. El atacante, por ejemplo, en la actualidad, utiliza herramientas living of the land, es decir, utiliza herramientas del propio sistema operativo. No necesita explotar nada, las tiene ahí. Utiliza técnicas que le permiten navegar debajo del radar. Y muchas veces eso no lo vas a detectar con un pen test. Y por eso se creó la figura de red teaming. En la actualidad hay mucha confusión entre penetration testing y red teaming. Muy interesante, la charla anterior hablaban de simulación y emulación de ataque, ¿cierto? A eso se refiere el red teaming. El red teaming es una actividad que complementa el pen testing. Es decir, con el pen testing yo busco vulnerabilidades y con los ejercicios de red teaming yo emulo comportamientos que me ayudan a identificar qué partes no estoy detectando. Es decir, qué comportamientos de un atacante real no detectaría en un SOC, por ejemplo, o no detectaría un antivirus. Eso no lo voy a tener en un pen test. Entonces, en la actualidad, en los modelos de madurez, no solamente que la organización tenga escaneo de vulnerabilidades, pen testing, remediación. Ese nivel de madurez te deja a la mitad. Pero si tú comienzas a hacer ejercicios de emulación de ataques, pero emulación basada en inteligencia de amenazas. ¿Qué comportamientos? ¿Por qué esos comportamientos en particular? Necesito una base, ¿cierto? Es decir, necesito algo que me diga, mira, vamos a plantear un escenario donde un atacante con estas características va a realizar estos procedimientos. Y entonces, marcos de referencia como MyReAttack te ayudan justamente a determinar eso. Esta otra postura proactiva de ciberdefensa, que es el threat hunting, te va a ayudar a dos cosas. Uno, partir del asumible que no estás detectando algo. Es decir, que te perdiste de algo. Ese es el principio fundamental de un hunter. Apostar o pensar o partir del asumible que te estás perdiendo de algo, que hay un punto ciego ahí que no estás detectando. Y entonces te das a la tarea de buscar. ¿Qué vas a buscar? Evidencia de indicadores de ataque, es decir, de comportamientos. Y el threat hunting se puede dar en dos situaciones. Uno, de modo proactivo y programado, ¿sí? Como vamos a ver en las metodologías. O la otra, después de que se presenta un incidente. Porque ese es otro aspecto. El modelo convencional de forensics y todo lo que se manejaba de respuesta a incidentes, forensics, evolucionó a tener que ser más dinámicos, tenemos que ser más rápidos. En un incidente, como les compartí a mis alumnos, no puedes esperar a sacar la imagen de disco de 20 computadoras. ¿Cuánto tiempo te va a llevar eso, por ejemplo? ¿No? Es decir, ese proceso, esa necesidad de tener que ser más eficaces y más ágiles, te lleva a hacer búsquedas directas de ciertos comportamientos. Entonces ahí también es parte del threat hunting. Y se basa en algo que se llama colección de datos y analítica de datos. Esto es bien interesante, miren. El rol de threat hunter no existía sino hasta recientemente. Y es un rol formal. Tú puedes ir a varias compañías que tienen ya el nivel de madurez y ellos te ofrecen trabajo como threat hunter. Ese es el rol. Tú te vas a dedicar exclusivamente a hacer threat hunting en la empresa. Y parte de las actividades de ese rol es la ingeniería de detección.
Detection Engineering. Un threat hunter tiene que saber cómo traducir un comportamiento en un parámetro de detección. Porque no todas las herramientas son mágicas de que ya la compré, ya importé los indicadores, escanea. No es así como funciona. Tú tienes que tener la habilidad de que si vas a hacer una búsqueda y no tienes las herramientas que te permitan hacerlo, tú tienes que crear la detección en tiempo real. Y esa parte tiene que ver con la analítica de datos. ¿Por qué esto es importante? Si traducen la información del video que les compartí, donde investigábamos amenazas a nivel global a las empresas, tiene relevancia porque vas a poder detectar nuevamente cosas que tu SOC no está detectando. Ojo, no porque no funcione la herramienta que tienes implementada en el SOC o no porque no tengas el personal capacitado. Es imposible que una herramienta de detección te detecte todo el tiempo, por una simple y sencilla razón. Las técnicas evolucionan, cambian, las amenazas evolucionan. Y si tú no te adaptas a ese cambio, si tú solamente estás escaneando, porque aquí hay una diferencia importante con el monitoreo. Al final el monitoreo son reglas que tú ejecutas para que busquen o detecten cosas a partir de alertas, ¿cierto? Pero en este caso la diferencia es que estás siendo proactivo y lo estás haciendo aun cuando no existan esa información. Obviamente esto te va a llevar a una detección mucho más rápida de las amenazas, incluso antes de que se conviertan en un riesgo importante para tu empresa. Y te va a minimizar el riesgo de que sufras una brecha de seguridad. Estos son algunos de los frameworks, metodologías de threat hunting. Es decir, hay una base de esto. No es como, voy a hacer threat hunting. Ok, ¿qué modelo vas a utilizar? ¿Sí? En lo particular, les voy a mostrar dos, que es PIC, que publicó Splunk, lo pueden encontrar en internet, y también voy a hablar un poco de MITRE ATT&CK. MITRE tiene una metodología también que está alineada con MITRE ATT&CK y que puede servir como un buen punto de referencia. De hecho, PIC integra parte de las metodologías de TIT o de Magma. Ahora, esas metodologías te plantean, esto es tomado del documento de Splunk, de la metodología de PIC, que puede ser un threat hunting basado en hipótesis. ¿Qué es un threat hunting basado en hipótesis? Por ejemplo, imaginen ustedes que trabajan para una institución financiera y se publica un reporte de inteligencia acerca de ataques hacia el sector financiero. Si ustedes hacen investigación y revisan las características del ataque, es decir, inteligencia de amenazas, van a poder saber qué sucedió en el ataque. Obviamente, ¿ustedes creen que esa información le puede interesar a la gente que defiende este tipo de instituciones? Sector industrial, manufactura. ¿Sí? Cuando se tiene esa información, tú lo que puedes hacer es partir de una hipótesis. Ok, vamos a imaginar que este atacante realmente nos comprometió ya y no lo estamos detectando. En mi clase compartí un reporte de inteligencia de mis colegas de Kaspersky de, por ejemplo, los 8 principales grupos de ransomware, sus tácticas y sus técnicas. Para los que estuvieron en mi curso recuerdan, ¿en cuáles fases ocurría la parte del cifrado o de la exfiltración de datos? En las últimas. ¿Cuánta información nos estamos perdiendo? ¿Cuántos comportamientos maliciosos nos estamos perdiendo? Muchísimos, o sea, nos perdimos toda la película. Y nuestra estrategia para detener el malware es cómo detecto yo el malware, el ransomware como malware. Entendamos, un ataque de ransomware no implica solo malware. El malware es la etapa final. Ya te perdiste toda la historia. Yo estaría más preocupado por qué no detecté todos los pasos previos que siguió el atacante, porque estuvo semanas, meses sin ser detectado y al final logró exfiltrar la información y al final logró cifrar los datos. ¿Cierto? De eso se trata el threat hunting. Entonces, supongamos que queremos hacer una hipótesis donde diga, vamos a suponer que ya hay un actor de amenazas en mi red y que quiere implementar ransomware. Quiere plantar ransomware, quiere exfiltrar datos. Yo reviso todos los comportamientos
que realizaría un atacante, ¿sí? Y busco indicadores que me digan que efectivamente hay un atacante. ¿Qué va a suceder en la mayoría de los casos? Probablemente no detecte nada, ¿cierto? Pero ¿cuál va a ser la ventaja? Que en el camino me voy a dar cuenta que probablemente mi detección no está siendo tan buena en ciertas cosas. Entonces voy a ser proactivo. La otra es basado en una línea base que tiene que ver con, tengo comportamientos normales, comportamientos anormales. Cualquier situación que se salga o que haya una desviación en ese proceso es búsqueda de indicadores. Y otro que es más automatizado, que tiene que ver más con aprendizaje y todo lo demás. ¿Qué necesito yo para hacer hunting? Obviamente no voy a hablar de herramientas ahorita, particularmente del hunter, porque va a depender la situación, pero en general necesitas, en el mejor de los casos, tener al menos un SIEM, eso te va a facilitar mucho el trabajo. Necesitas EDRs, o sea, necesitas información, en pocas palabras. Y obviamente inteligencia, porque es lo que te va a dar los patrones de comportamiento. Seguramente ustedes conocen esta pirámide del dolor. Levante la mano, ¿quién lo conoce? ¿No? ¿En serio? ¿En qué consiste la pirámide del dolor? ¿Qué representa? ¿Ponerle piedritas al adversario? Básicamente de lo que se trata la pirámide del dolor es cuánto le dolería a un atacante tener que cambiar algo. Por ejemplo, me tocó varias veces donde en un ataque el atacante me cambiaba la muestra del malware en cuestión de horas. Entonces, si mi detección está basada en hashes, ¿qué va a pasar? ¿Qué tan complicado es recompilar un malware? ¿Me cambian el hash? Así. Es más, con que cambie un bit, se acabó el hash. Entonces, si mi detección solamente es hashes, adiós. Por eso es trivial. IPs, ¿qué tan complicado es que un actor de amenazas cambie su infraestructura de una IP a otra? Dominios, ¿cierto? Obvio, se va complicando, pero ¿cuánto cuesta un dominio? Es muy sencillo comprar dominios. Artefactos de red, ya es un poco más complicado cambiarlos, pero no tanto, porque al final el malware o lo que sea se tiene que comunicar por la red y no puede cambiar mucho su patrón de comportamiento, ¿cierto? ¿Dónde está la parte interesante? Obviamente las herramientas, porque si un atacante, por ejemplo, está usando Mimikatz, pues como que no va a estar tan fácil cambiarlo. Probablemente va a usar una versión modificada, pero al final el comportamiento es el mismo, ¿no? ¿Sí? ¿En qué nos enfocamos cuando hacemos threat hunting? En los TTPs, en las tácticas, técnicas y procedimientos. ¿Por qué razón? Porque el comportamiento no depende de una herramienta. Si te recompilan el malware va a seguir haciendo lo mismo, ¿están de acuerdo? O sea, es más difícil que un desarrollador de malware se ponga a hacer un malware completamente nuevo, ¿sí? Es decir, es más difícil que pueda cambiar sus TTPs que cualquiera de las otras cosas. Por eso hay dos conceptos, indicadores de ataque e indicadores de compromiso. Indicador de compromiso son hashes, IPs, ¿cierto? Entonces, en threat hunting, ¿en qué me enfoco? ¿Indicadores de ataque o indicadores de compromiso? Indicadores de ataque, ¿sí? Hablamos de un ejemplo claro, un proc dump haciendo un dump del proceso del SAS para robarse las contraseñas con Mimikatz. Proc dump es una herramienta genuina, legítima de Microsoft, de las utilerías de Windows y internals, pero que obviamente alguien dijo, oh, mira, podemos usar esta herramienta para esto, ¿no? Entonces, abusó de la herramienta para poder extraer contraseñas del proceso del SAS. ¿Saben en cuántas respuestas incidentes que yo me topé encontré que el atacante quiso hacer un volcado del proceso del SAS para obtener contraseñas? En el 80% de ataques de ransomware. Era una de las técnicas más utilizadas para robar contraseñas de los usuarios. Eso es un comportamiento. ¿Qué creen que funcione más? ¿Detectar proc dump o detectar el momento preciso que proc dump está tratando de hacer
el volcado de ese proceso. ¿Cierto? Cuando el atacante usa herramientas Living of the Land, que son parte del sistema operativo, BitsAdmin, CertUtil, ¿sí? La herramienta esa que te baja los desktops de Windows, cuando prendes tu computadora, los paisajes bonitos y todo eso, los atacantes lo usan para bajar malware. Ahora, ¿ustedes creen que en su SOC pueden poner alertas que digan, cada vez que se ejecute la descarga de imágenes, márcalo como malicioso? ¿Qué va a pasar? Tus alertas se van a poner como arbolitos de Navidad, ¿no? Miles de alertas. Exacto. Entonces ese es el reto y hacia allá enfocado justamente el hunting. Vamos a buscar hacia TTPs. Esta es la metodología de Mayre de hacer hunting. Si se fijan, esta caracterización que tiene que ver con el entendimiento de qué quiero detectar, la ingeniería de detección, y ya la parte de la implementación. No voy a entrar mucho aquí en detalle, pero lo que trato de transmitirles hoy, porque no tenemos mucho tiempo, es hay metodologías. No es solamente, mira, me bajé esta herramienta de threat hunting y ya soy threat hunter. Hay procesos, hay metodologías que te ayudan a hacer mejor tu trabajo. Les voy a mostrar un caso de uso, la prueba de concepto. En la primera parte, ¿sí?, se hace una búsqueda, por ejemplo, una investigación. Vamos a suponer, Threat Intelligence. Esta es una amenaza que vamos a ver ahorita de Screen Connect. Es un ataque que se realizó a través de esa herramienta, es a cadena de suministro, ¿sí? Entonces, la primera parte es hacer inteligencia de amenazas. Yo leo un reporte de inteligencia que me dice que grupos detrás de ataques de ransomware están usándola para poder entrar a la organización. Investigo todo lo que puedo de diferentes fuentes, porque eso es Threat Intelligence, no es solo SINT. Voy a leer reportes de proveedores, voy a leer reportes de todo tipo relacionados con esa amenaza en particular. Entonces, se buscan diferentes fuentes, se empieza a recopilar la información específicamente de esa amenaza, y si en mi empresa se utiliza Screen Connect, ¿ustedes creen que la empresa podría estar preocupada de que un actor de amenazas de ransomware pudiera atacarla? Por supuesto. Ahora, imagínense que la compañía parcha la vulnerabilidad. ¿Tienes garantía que el atacante no esté ya adentro? Me tocó ver un par de veces eso. Sale la vulnerabilidad, nos hablan, no había pasado nada, no había habido ninguna alerta, nada de nada. El momento de hacer el hunting, resulta que ya los habían atacado. Es decir, parchar algo no te garantiza que la vulnerabilidad no haya sido explotada ya. ¿Sí? Entonces, una vez que ya haces toda la investigación, hay herramientas, por ejemplo, es una herramienta, me encanta, open source, que lo que hace es que te puede tomar los reportes de inteligencia, porque a veces hay proveedores que no te ponen los comportamientos, no te mapean los TTPs. Entonces, tú lo que puedes hacer, bajas el reporte y esta herramienta te convierte, lee el reporte y te los convierte en TTPs que identifique. Utiliza Machine Learning. Entonces te dice, mira, el atacante en este párrafo está utilizando esta técnica. Y entonces tú empiezas a colectar las técnicas que están asociadas, en este caso, los comportamientos que están asociados a este ataque. ¿En qué comportamientos me tengo que enfocar? Una vez que tú recolectas toda esta información, generas un mapa de cómo es el proceso del ataque. A ver, el atacante, fase 1, manda un correo electrónico de spear phishing con un anexo de PDF que a su vez invoca un archivo, una conexión a internet que descarga un archivo, el archivo viene ofuscado y bueno, aquí te explica todo el proceso del ataque. ¿Qué es lo que tienes que hacer como Threat Hunter? Ya tienes la inteligencia de qué hace esta amenaza, ya tienes los comportamientos identificados. Lo que sigue es, a ver, mi SOC ya tiene la capacidad de detectar de 15 comportamientos, a lo mejor ya tiene capacidad de detectar 10. 5 no los detecta, voy a crear las detecciones al vuelo, las voy a generar esas detecciones. Entonces, lo siguiente es, las detecciones, normalmente los comportamientos, la información la puedes extraer de diferentes fuentes. Una de ellas son los logs.
Puede ser tráfico de red o puede ser otras fuentes. Pero normalmente, si ustedes entran al sitio de MightyAttack, cuando hay un TTP, en la parte de abajo hay un párrafo que te dice Detection. Y te dice, ¿quieres detectar este comportamiento? Busca esto en la red, o busca esto en los logs, o busca esto en determinadas fuentes. Entonces tú a partir de ahí comienzas a trabajar. ¿Quién de ustedes conoce el proyecto de Sigma Rules? Regla Sigma. Bueno, los que estuvieron en el curso. ¿Sí? ¿Por qué es interesante el concepto de Sigma Rules? Fue creado por Florian Roth y Thomas Pace, creo. Ellos crearon ese concepto. ¿En qué consiste? Uno de los retos que se tenían en la detección era que había muchas herramientas, ¿cierto? Comerciales y open source para detectar. Y cada uno implementaba sus propios lenguajes, sus propios queries. Entonces, si por ejemplo, yo ya tenía una base de detecciones, si la compañía decidía cambiar de marca, tenía que aprender el nuevo lenguaje y convertir esas detecciones en el nuevo lenguaje. O si tienes entornos con varias herramientas, tendrías que crear la misma detección en diferentes lenguajes. ¿Correcto? Ellos visualizaron y dijeron, ¿por qué no crear una regla genérica, agnóstica, que no dependa de ninguna marca, de ninguna tecnología? Y que a partir de convertidores tú puedas convertir procesos de búsqueda o de hunting basados en esa regla. Es decir, la misma regla la puedes convertir a un query de Splunk, Elasticsearch, SentinelOne, Microsoft Sentinel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge, ¿qué haces? Tomas tu reporte de inteligencia y te pones a buscar. Ok, voy a buscar a ver si hay una regla Sigma que me detecte el comportamiento específico de una de las fases de ataque. Ahí se busca, por ejemplo, lo relacionado con Screen Connect. Hay un apartado de la regla Sigma de la comunidad, son gratuitas, en donde normalmente se publican este tipo de queries, de reglas para amenazas recientes o que sean muy relevantes. Entonces, encuentras varias reglas, te vas al GitHub del sitio y aquí tienes la regla genérica que independientemente de la tecnología que tengas en tu empresa, te va a permitir hacer la detección de ese comportamiento en específico. ¿Correcto? Ahí está. Básicamente te va a buscar que a partir de esa ruta ejecute ciertos comandos, ciertos procesos, sus excepciones, etcétera, etcétera. Aquí te dice cuál es la técnica de MightyAttack con la que está mapeada. ¿Sí? Y puedes utilizar convertidores que hay en internet gratuitos o puedes utilizar el cliente de conversión de Sigma, un cliente de Python, y con eso prácticamente ya generaste la detección. A partir de ahí lo que haces es, por ejemplo, si quiero crear una detección para Sentinel, hago la conversión de esa regla en un query de Sentinel, de Microsoft Sentinel, te vas a la parte de hunting. Lo mismo puedes hacer con Elasticsearch, con Splunk o con cualquier otra herramienta, CrowdStrike, cualquier herramienta que soporte regla Sigma. Creas el hunt. Obviamente aquí ya convertiste la regla en un query. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer el hunting después de que salga, por ejemplo, un reporte de inteligencia que consideres relevante y dices, voy a buscar específicamente esos comportamientos, o puede ser basado en una hipótesis, a lo mejor no tienes un reporte de inteligencia, pero dices, vamos a hacer esta cacería. Adelante. Yara, sí. Complementarios. De hecho, es justamente lo que iba a comentar. Incluso en la página de Sigma, tú vas a encontrar un apartado que te dice lo que es Yara para detectar archivos maliciosos, Suricata, o en este caso cualquier herramienta que te detecte tráfico de red que funcione con reglas. Sigma sería el equivalente para análisis de comportamientos basados en logs. Por ejemplo, imaginen un caso de uso. En mi organización hay un CIEM que está recolectando logs de todos los sistemas. A mi empresa le preocupa
que esta vulnerabilidad sea explotada y que haya estos comportamientos. ¿Qué hago? Corro mis queries hacia el CIEM y en ese momento yo voy a saber si tengo equipos comprometidos. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cierto? Acuérdense, el principio de threat hunting, estás asumiendo que no detectaste algo. O sea, no detectaste ese comportamiento, ese es el principio. Ahí está el query, simplemente se crea, se ejecuta, ¿ok? ¿Sí? Bien, como les decía, hay metodología, obviamente la mejor manera de hacerlo es de forma ordenada, por ejemplo, hacer un plan donde tú definas el escenario y la hipótesis. Por ejemplo, el escenario puede ser la hipótesis que el atacante puede llevar una operación que comprometa la organización a través de un acceso inicial para poner ransomware. ¿Sí? Esa es tu hipótesis. ¿Cuáles comportamientos conocidos hay de atacantes que se dedican a eso en todo el proceso desde que comprometen tu red hasta que cifran la información? Y a partir de ahí vas a crear tus planes, con qué técnicas de malware los vas a mapear, tu plan de acción y comienzas tu hunting. ¿Ok? ¿Sí? Bien, esto sería más o menos un modelo de seguridad accionable. A partir de información de inteligencia, marcos de referencia como MyAttack, ¿sí? Que es tu white team, tú puedes hacer dos cosas. La charla anterior me pareció interesante porque hablaron de emulación de ataques, ¿cierto? Mostraron ciertas herramientas para hacer emulación de ataques y es súper, súper bueno. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo vas a tú aprender de comportamientos para saber dónde buscar y cómo vas a poder desarrollar mejores detecciones? Probando, ¿no? Emulando comportamientos. Entonces, los red teams pueden emular esos comportamientos, tú averiguar qué registros dejaron en los logs y creas una detección para eso, en caso de que no lo detectes, ¿no? O en un incidente. Pasa el incidente, tienes la información relacionada a ese tipo de ataques y puede ser mucho más preciso y mucho más eficiente al momento de hacer la investigación. ¿Sí? En el caso del Blue Team, pues obviamente la información de inteligencia te ayuda tanto a la respuesta a incidentes o el threat hunting como parte de respuesta a incidentes o de forma separada. Y este es el último video que muestra, por ejemplo, yo veía que les compartieron varias herramientas, ¿no? Yo vi que les compartieron varias herramientas para automatizar, que de hecho te ayuda porque puedes tener muchas simulaciones de TTPs o de comportamientos, pero por ejemplo lo puedes hacer también de forma granular, ¿sí? De forma manual. Este es un marco de referencia que se llama Atomic Red Team y hay una suite que se llama Invoke Atomic Red Team. Está basada en PowerShell, te funciona, la puedes instalar en Kali, por ejemplo, y puedes hacer ejercicios de red teaming, pero granulares. Por ejemplo, tú le puedes decir, a ver, quiero que me ejecutes la emulación de este comportamiento. Ojo, la emulación. No estás atacando nada, estás emulando un comportamiento. ¿Para qué? Para probar tus detecciones. O para saber si tu SOC las está detectando. ¿Sí? Es decir, no necesitas meterle malware o ransomware a la empresa para saber si estás protegido de ransomware. Porque decíamos, es solo la última etapa del ataque. Entonces tienes que emular comportamientos de todo el proceso. Eso sería, por ejemplo, cómo podrías, a partir de Atomic Red Team, emular, por ejemplo, la descarga de archivos con BitsAdmin. BitsAdmin es una herramienta de Windows que sirve para descargar archivos. ¿Pero qué creen? Hay 4 grupos de ransomware que lo utilizan para descargar malware, ya que están en el sistema. ¿Y saben por qué? Porque al ser BitsAdmin herramienta de Windows y ejecutarse muchas veces en el día, no la puedes poner como maliciosa, ¿cierto? Eso saben los atacantes y por eso lo utilizan. Entonces aquí lo que estás emulando es, ejecuto ese comportamiento sin descargar malware, simplemente descargo un archivo X utilizando ese proceso y reviso si mi SOC lo detectó o no. Si no lo detectó, hay que generar una detección para que en caso de que exista algo malicioso y diferencie de que es normal, lo pueda detectar. ¿Sí? Muy bien.
Ya para ir cerrando, el impacto que tiene que ustedes implementen threat hunting en la organización. Primero, van a poder detectar y responder a amenazas más rápidamente. Va a mejorar su capacidad de respuesta en caso de un incidente, sin duda. Y va a ayudar mucho a identificar vulnerabilidades que a lo mejor pueden tener que ver con parches y todo eso, pero básicamente vulnerabilidades que tengan que ver con, no vulnerabilidades, simplemente cosas que se esté perdiendo tu SOC o tus herramientas de detección. Básicamente eso es. Como conclusión, en la actualidad, con las amenazas evolucionando tan rápidamente, esto se convierte en una parte fundamental de la estrategia de tu empresa. Pero, como dije en un principio, siempre basado y siempre respaldado en inteligencia de amenazas. ¿De acuerdo? Y les tengo una sorpresa a todos. Para los asistentes de B-Sites, ¿sí? Vamos a lanzar el curso justamente de Threat Hunting. Va a ser curso live online. Por ser el 10º aniversario, el 10º aniversario de B-Sites Colombia, los que estén interesados en el curso van a pagar solo el 10% del curso. ¿Ok? Es un curso de 32 horas. ¿Sí? Va a ser live online, el que esté interesado se preregistra. Este cupón va a estar 2 días, hoy y mañana, solamente. Ese es el cupón, se entra en ese sitio, poner ese cupón y les va a hacer el descuento del 90%. ¿Sí? Es un curso de 32 horas. ¿Ok? Un curso práctico. Solo para la gente de B-Sites. Es una forma de reconocerles el apoyo que le están dando a la organización, de hacer que esta organización crezca. Créanme, el esfuerzo de toda la gente que hay detrás es enorme para que puedan ustedes tener información, que puedan ustedes tener charlas. Yo creo que una forma de reconocerlo es compartiendo conocimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan? Lo voy a dejar un ratito por si se interesan. Adelante. Primero que todo, gracias Roberto por ese regalazo. Roberto, ¿cómo puede cambiar el enfoque de la cacería de amenazas cuando se tiene la sospecha de que yo puedo ser el paciente cero? Porque hemos visto hasta ahora existe una amenaza conocida en el entorno y yo trato de cazarla en mi entorno propio. Pero ejemplos como SolarWinds, donde posiblemente hubo un cliente que fue el paciente cero de esa amenaza. ¿Cómo cambia el enfoque ahí de la cacería de amenazas? De hecho, no cambia. Si tu enfoque de threat hunting se basa en, ¿se acuerdan la pirámide? En detectar TTPs. Si ustedes disectan el ataque a SolarWinds, no es como que llegue el malware y todo mágicamente pasa. Hay una serie de cosas que suceden, ¿cierto? Si ustedes revisan el marco de referencia de MyAttack, tiene un número limitado no porque sea pocos, limitado porque son las amenazas son los comportamientos, mejor dicho, que se han detectado hasta este momento. Si el día de mañana sale una nueva técnica, un atacante se le ocurre hacer algo, seguramente se va a agregar ahí. Pero quiere decir que ese marco de referencia es lo suficientemente completo como para que tú puedas armar hipótesis. A lo mejor tú hiciste una hipótesis de hunting donde quieres buscar, no sé, la fuga de información de tu empresa. Y en el camino va a haber comportamientos que está utilizando los atacantes de SolarWinds con los atacantes de fuga de información o de ciberespionaje. Es decir, no es, ¿se acuerdan que les dije en un principio? No es, me voy a enfocar a identificar malware, porque ciertamente si es paciente cero, no hay firmas, no hay antivirus, no hay nada, ¿cierto? A mí me tocó lidiar con eso. Y la forma en que yo hacía el hunting era haciendo reglas Yara. Yo tuve que lidiar con malware que no lo detectaba ningún antivirus. Lográbamos la detección y a las 2 horas ya me habían cambiado la firma. Ya no era detectable otra vez por ningún antivirus. Entonces, si te enfocas en los comportamientos, sería muy extraño
que el atacante usara comportamientos que no estén mapeados en MightyAttack. Entonces diríamos que no cambia tu enfoque, es nada más, a lo mejor te lo encuentras en el camino. Me ha pasado que, por ejemplo, en incidentes, el incidente lo reportaban los threat hunters. Yo trabajé para una compañía que tenía un área de inteligencia de amenazas, o sea, obviamente el nivel de madurez era muy bueno. Había inteligencia de amenazas, había threat hunting, había SOC y había respuesta a incidentes. Hubo incidentes que se dispararon por cosas que el SOC no detectó y que los threat hunters encontraron en el camino de su trabajo diario. Y de ahí se derivó el incidente. Esa sería como la forma de detectar. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Yo tengo dos preguntas. Adelante. La primera es, quisiera tener un poco más claro esa diferencia entre el pentesting y el hunting. Porque, por ejemplo, yo puedo contratar un servicio de pentesting y saber que me van a hacer pentesting y yo estar vigilando, mirando logs todo el tiempo, mirando que no detecto, que sí detecto. Yo pienso que son complementarios, Sí. pero también siento que hay partes donde se unen. Sí. Entonces quisiera tener un poquito más como de claridad en los dos conceptos. Y la otra pregunta es, ¿cómo está el tema de hunting en temas de cryptocurrencies? O temas de blockchain, Es smart exactamente el contracts. mismo principio para cualquier tecnología, es el mismo principio para cualquier plataforma. Primera respuesta. Yo pondría más bien el contexto, no de hecho yo no los pondría al mismo nivel, diría pentesting, más bien pondría ejercicios de red teaming como complementarios. Es decir, contrato un pentest que busque vulnerabilidades, vea la manera de explotarlas y si son explotables que me diga, oye, aquí está el plan de remediación. Una vez que se concluye eso, un equipo Red Team crea una hipótesis basada en inteligencia de amenazas, porque no es, me voy a inventar los TTPs, ¿no? Sino es, a ver, ¿qué queremos emular? ¿Qué comportamiento? ¿Sí? Por ejemplo, quiero emular los comportamientos de SolarWinds. Te lees los reportes de inteligencia, identificas los TTPs y los emulas, ya sea con las herramientas que mostraron en la charla anterior, con Atomic Red Team, con lo que tú quieras, pero esos TTPs en particular. Entonces ya complementaste, porque por un lado estás detectando vulnerabilidades que son explotables y por otro lado estás detectando comportamientos de un actor malicioso que ya está en tu red y que no va a usar exploits, que va a usar las propias herramientas del sistema. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿en qué parte entra threat hunting? Threat hunting te va a servir cuando, vamos a suponer, lunes por la mañana, aquí no está pasando nada, está todo tranquilo, no hay alertas. Tú como threat hunter, tu trabajo es asumir que algo ya pasó. Está demasiado tranquilo esto, ¿no? Tienes que ser paranoico por naturaleza. Entonces, ya sea que armes una hipótesis o te lees un reporte que salió el lunes, oye, fíjate que hay una amenaza relacionada con este producto que tenemos en la organización y lo están explotando de esta forma. Creas tus TTPs y entonces te pones a buscar, a ver si alguno de esos hace match en tu red. No porque lo hayas detectado, sino porque asumes que tal vez, y no necesariamente es actor, como le explicaba él, ¿no? O sea, en un punto puede ser algún otro ataque que no hayas detectado y en el camino te lo vas a encontrar. Entonces sería como la relación entre las tres, entre pentesting, red teaming y la segunda pregunta era. Sí, les decía que en realidad, si se fijan, la metodología aplica para todo. Por ejemplo, lo único que tienes que buscar es, si es criptomonedas, qué comportamientos hay involucrados alrededor de ese evento, de ese comportamiento, perdón, de esa brecha o de lo que estés investigando. Pero aplicaría lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Adelante. ¿Qué recomendarías para implementar threat hunting en un caso donde el presupuesto de ciberseguridad es muy limitado y el equipo es pequeño? Sí, esa pregunta es bien interesante porque ustedes saben que en Latinoamérica, México, las empresas pequeñas y medianas en la mayoría. Muchas veces no hay presupuesto o no hay la madurez, ¿cierto? ¿Cómo empezaría yo con mi equipo de ciberseguridad que tengan un perfil más, obviamente, defensivo, pero con conocimiento ofensivo y que puedan, no sé, leer reportes que saque algún proveedor o de acceso gratuito y, por ejemplo, hacer, no sé, un hunt cada mes, por ejemplo.
O sea, con la metodología, con tu documentación, porque todo eso que les mostré lo pueden descargar en internet, es gratuito. Entonces te bajas los formatos, haces tu plan del hunting y vaya, no es que lo tengas que hacer en un tiempo determinado o lo tengas que hacer de alguna forma. Entonces yo empezaría de esa manera, con los recursos que tengo, conforme tú lo vayas mostrando valor a la compañía, pues incluso puede llegar el punto en que se genere esa área por la necesidad y por la utilidad. Muy bien. Roberto, sí. Con el fin de incluir un proceso de threat hunting en un proceso ya de ciberseguridad a nivel organizacional, ¿qué tipo de indicadores indicadores de gestión se pudieran proyectar para darle visibilidad a ese proceso? ¿A qué te refieres? Como métricas. Métricas, exacto. Ese es otro punto importante. El marco de referencia, creo que está IT, tiene formatos con métricas que te dice, por ejemplo, cuál fue tu grado de éxito en detección de tu hunt. Es decir, te lo convierte en números que tú puedes presentar como reportes a la organización y decirle, mira, vamos mejorando, logramos detectar esto. Por ejemplo, ¿sabes qué? Gracias a que hicimos un hunt, detectamos algo que no estábamos detectando. Resulta que había un malware en uno de los equipos que no detectaba el antivirus, pero detectamos este comportamiento y aquí está. Entonces, ahí viene una serie de métricas que te van a servir para eso. La metodología TAITI. Muy bien. TH, sí. Sí, THA-ITI, creo. Sí. Estoy seguro. Muy bien. Les agradezco. Sí. Un amigo, digamos que ahora escuchando las preguntas de, oye, ¿y qué diferencia hay entre pentesting y un threat hunter? Un amigo mío un día ponía una analogía muy interesante y decía, yo creo que los threat hunters son, o es el hijo, fruto del matrimonio de un experto en pentesting y un experto en forenses. Si esos manes se casan, claro, ahí sale un threat hunter. Exacto, es el Entonces, resultado. Creo que es correcto. Y lo otro es que tú sabes que hoy día estamos invadidos del speech comercial de marcas. Trabajaste en una muy respetada y se habla del User Behavior Analytics, se habla de inteligencia artificial para entender los comportamientos. Digamos que entendiendo tu nivel de expertise, tienes muchos buenos contactos. De fondo tú sabes si es marketing o es realidad. Esas tecnologías de User Behavior Analytics, User and Attack Analytics y todas estas tecnologías que detectan, entre comillas, comportamientos, ¿son realmente efectivas o no? Porque muchas de las empresas podrían decir, pues es que yo tengo Darktrace, yo hago análisis de comportamiento puro, utilizando algoritmos, yo detecto anomalías, entonces ¿para qué contratar humanos si yo estoy contratando automatización? Entonces, ¿cómo lo ves? Error número uno, sí. Ojo, el marketing tiene que existir porque de eso viven las compañías, ¿están de acuerdo? Y dice un amigo, nadie vende pan frío, o sea, todos venden lo mejor. Está bien, es parte del negocio, no, yo no veo malo eso. Todas las tecnologías que implementan inteligencia artificial, machine learning, aportan y ayudan a la reducción de riesgos. El error está en el momento en que yo crea que eso es suficiente. Error, olvídense, eso no va a pasar nunca. O sea, nunca una herramienta, no me importa qué tan avanzada sea, no me importa cuánto haya costado, nunca va a ser suficiente. El threat hunting, de hecho, es un proceso semiautomatizado. Hay cosas que vas a automatizar para ser eficiente, pero hay cosas que tienes que hacer manualmente. Eso no va a cambiar. Entonces, la falsa sensación de seguridad que te da decir, es que yo compré esto y me hace threat hunting. Y yo he escuchado speech que te dicen, esta herramienta te hace threat hunting. Ok, ¿y en qué se basa? ¿Dónde está la inteligencia de base? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo genera los escenarios? ¿No? O sea, no es threat hunting, simplemente hace monitoreo basado en las reglas que tiene preconfiguradas. Eso es todo, ¿no? Pero no es que sea malo, digo, el marketing es parte del negocio, ¿no? Pero sí creo que es importante que hay que entender eso. Muchas gracias, Roberto, por la charla. La pregunta tiene que ver con, tú mencionabas al principio que una de las maneras en las que se utiliza el threat hunting es como parte de la respuesta a incidentes de seguridad, y cómo conecta en ese momento con la necesidad organizacional de mantener la evidencia digital a través de la cadena de custodia. Es completamente compatible, porque por ejemplo,
en un threat hunting, tú te vas a enfocar más en un proceso de hacer un triage inicial antes de a lo mejor determinar si necesitas una copia del disco duro. Te pongo un ejemplo. Como parte del incidente, tú evalúas qué tipo de incidente es, características, y con base en tu experiencia tú dices, yo puedo encontrar evidencia en estos logs, puedo encontrar evidencia en estos artefactos de Windows, puedo encontrar evidencia en estas partes. Entonces tú puedes, en el curso de respuesta a incidentes veíamos por ejemplo herramientas como Velociraptor, que te permiten que tú definas qué artefactos necesitas de un sistema y hacer un triage rápido. ¿Por qué? Porque vas a poder decidir rápidamente, o sea, vas a ver la información y vas a decir, hey, aquí hay algo. Y eso te va a llevar a cubrir la necesidad de decir, necesito evidencia de esa computadora, necesito el disco duro de esa computadora, necesito una imagen forense. Y ahí empiezas tu proceso normal de cadena de custodia. Es decir, el threat hunting es la agilidad de responder, porque acuérdense, ¿qué es lo más importante en un incidente? Vas contra reloj, ¿cierto? O sea, resuelve, identifica, dimensiona, contención, erradicación. Y es como tú lo alinearías al proceso de análisis forense que involucra la protección de la evidencia. La última pregunta. Sí, muchas gracias por la presentación. Partiendo pues de eso último que mencionas de disminuir el impacto o el riesgo, en este caso pues este threat hunting es un poco más técnico, ¿cierto? Sí. Entonces, yo quisiera que si podrías mencionar una relación que encuentras sobre cómo las metodologías de gestión de riesgos existentes pueden involucrarse con el threat hunting y el threat intelligence. Completamente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes qué creen que sea más eficiente? Supongamos que ustedes trabajan para la industria farmacéutica. ¿Qué creen que sea más eficiente? Utilizar una estrategia de monitoreo, detección y respuesta contra actores de amenazas que dirijan sus ataques al sector farmacéutico, o tratar de enfocarme a cualquier atacante que ataca a lo mejor instituciones financieras. Es decir, si yo empiezo con la inteligencia de amenazas a enfocarme en aquellos actores que están atacando mi industria, mi país, mi región, que tienen intereses muy específicos que yo considero una amenaza, en el momento en que yo me enfoco, toda mi estrategia de ciberseguridad cambia. ¿Qué pasa? Empiezas a implementar este tipo de cosas y eso en automático te va a reducir el riesgo. Versus, ¿cuál es la postura que normalmente se toma? Imaginen ustedes una habitación completamente oscura, no ven ustedes absolutamente nada. Saben que alguien los puede dañar en algún momento. ¿Cómo se sentirían? No ven nada, no saben en qué momento, no saben de dónde, no saben con qué. ¿Qué sentirían? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Se podrían proteger de cualquier golpe si no saben por dónde va? Estamos actuando a ciegas, ¿cierto? O sea, estaríamos como, no sé, todo el tiempo cubriéndonos por todos lados. Y eso es lo que pasa muchas veces en las organizaciones. Compramos tecnología de seguridad y nos tratamos de proteger de todo. ¿De quién? Pues de quien sea, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes muy clara una estrategia, cuando tú ya tienes claro quién te puede atacar, entonces ya conoces a tu adversario y sabes cómo defenderte. Eso reduce tu nivel de riesgo. Sí, vamos a aclarar eso. Roberto, ¿nos puedes poner la URL otra vez, por favor? Sí, adelante. No. Sí. ¿Se me fue una tipo ahí? Sí, venga. Es IT, no acá. Sin Y. Ya funciona. Gracias. Lo vamos a aclarar para todos, para no… Cierto. Perdón, error mío. Perdón, quítenle la Y nada más. Está ahí. La de acá, la quitamos y funciona. Gracias por la aclaración. Esta, la de hasta acá. Esta la quitan. ¿Listo? Roberto, aquí hicieron una pregunta muy buena, me parece que es replicable. Me preguntó, oye, ¿qué tipo de nivel de conocimientos necesito yo para meterme a hacer ese curso? ¿Será que necesito ser un hipergenio y saber hacerle? No, van a aprender a hacer reglas Yara, Sigma,
van a aprender a hacer metodología de threat hunting. Necesitan ganas de aprender. Cualquier pregunta adicional, Roberto nos acompaña. Un fuerte aplauso.